Gracias y paz, amados hermanos. Que Dios bendiga y guarde a todas aquellas personas que están viendo este video y que los preserve puros y sin manchas hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar hoy sobre cuál es la voluntad del Señor y cuál es la voluntad del diablo. La voluntad del Señor, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que habéis aprendido de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, así como hemos dicho antes y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Bien, el apóstol Pablo deja bien en claro cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida, ¿okay? Y que nosotros tenemos que cumplir esa voluntad en nuestra vida, ¿okay? Que es la santificación. Aunque la santificación abarca muchas cosas, porque no solamente la voluntad del Señor se abarca en una sola cosa, sino en varias cosas, ¿okay? Pero el apóstol Pablo, viendo de tantas cosas, ¿okay? de las cuales pueden abarcar la voluntad del Señor, él la resumió en una sola palabra, que es la santificación. ¿Por qué? Porque para usted santificarse, usted tiene que vivir una vida de oración. Para usted santificarse, usted tiene que vivir una vida de lectura bíblica, de lectura de la palabra. Para usted santificarse, usted tiene que vivir una vida de obediencia, ¿okay? Para usted santificarse, usted tiene que vivir una vida 100% entregada al Señor, asistiendo a cada actividad, asistiendo a cada servicio dominical, viviendo una vida 100% entregada a Él, viviendo una vida en total obediencia, no en pecado ni en desobediencia, sino una vida todo el tiempo santa, irreprensible y justa delante de Él, no en pasión de concupiscencia ni en inmundicia, porque estas cosas no le agradan al Señor. Bien, entonces el apóstol Pablo resume, ¿okay?, en santificación todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para cumplir la voluntad del Padre en nosotros. Esto no es opcional. Él lo deja claro y dice que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos entregó su Espíritu Santo. Bien, la palabra del Señor dice también en Mateo 7:21 que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, y en tu nombre no profetizamos, no echamos fuera a los demonios y hicimos muchos milagros, y yo les declararé: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Bien, entonces, aunque estas personas estaban cumpliendo, ¿okay?, labores dentro del Evangelio, no estaban ellos cumpliendo la verdadera voluntad del Señor en sus vidas, sino que vivían una vida conforme al pecado, conforme a la desobediencia, pero ellos seguían haciendo las labores, ¿okay?, del Evangelio, pensando que así ellos se iban a ganar el favor de Dios o se iban a ganar la salvación mediante simplemente obras externas. Y lamentablemente se dieron cuenta muy tarde de que no se trataba de hacer simplemente obras externas, sino cómo está dentro tu corazón, cómo está tu espíritu por dentro, cómo está tu alma, ¿ok? Vives una vida pura, vives una vida santa, vives una vida piadosa. La palabra del Señor dice también: bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. La palabra del Señor dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bien, y la palabra también deja muy claro de las personas que no van a heredar el reino de los cielos, y nos advierte muchas veces de que no nos engañemos viviendo una vida que no está conforme a la voluntad de Dios, ¿okay?, y creer así que nosotros somos salvos. ¿Okay? Múltiples veces los apóstoles dijeron que no nos engañemos viviendo una vida de injusticia, creyendo que estamos permaneciendo en Cristo, o viviendo una vida en desobediencia, creyendo que esas cosas le van a agradar al Señor y que el Señor las va a pasar por alto, porque no es así. Dice: no se engañen, y también dice que nadie os engañe. Bien, ahora, ¿cuál es la voluntad del diablo? La voluntad del diablo, amado hermano, es oponerse 100% a todo lo que Dios dice o a todo lo que Dios hace. Bien, cuando el Señor le da la orden a Adán y Eva de que no comieran, ¿okay?, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iban a morir, llegó inmediatamente Satanás, ¿okay?, y le dice a Eva: con que Dios ha dicho de que no comáis de todo árbol del huerto. Y llegó Eva y le dice: ciertamente de los árboles del huerto podemos comer, pero menos el árbol que está en el centro del huerto, porque ciertamente cuando lo veamos o lo toquemos vamos a morir. Entonces, ¿qué hizo la serpiente o qué hizo el diablo? O sea, conforme a lo que Dios había dicho, ella tomó ese fragmento que Dios dijo para poder reinterpretarlo, para poder tergiversarlo, dando una mentira, ¿okay?, disfrazada de verdad, ¿okay?, un poquito de manipulación, ¿bien? Y un poquito también de sensacionalismo, porque les dice: no van a morir, sino que sabe el Señor que el día en el que ustedes coman de ese fruto, sus ojos van a ser abiertos y ustedes van a conocer el bien y el mal, siendo semejantes a Él, ¿ok? O sea, les vendió una mentira
le vendió una mentira a Eva, diciéndoles que bueno, que no iban a morir, sino que iban a llegar a un nivel superior en cuanto a conocimiento. O sea, que no les iba a afectar, sino que les iba a beneficiar, más bien comer ese fruto que el Señor claramente había dicho que no comieran. Bien, entonces llega Eva y toma del fruto, come de él y le da a Adán, y Adán también come, y los dos caen, ¿ok? En el pecado, en la transgresión y en la desobediencia, y por consecuencia cayeron también de la separación de Dios. Bien, entonces esa es la táctica de Satanás desde el principio, ¿ok? Oponerse a todo lo que Dios hace, oponerse a todo lo que Dios ordena, oponerse a todos los mandamientos del Señor, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Operando a través de la mentira, de la manipulación y de la tergiversación, induciendo a las personas a reinterpretar cosas que el Señor había dicho, ¿bien? Para la conveniencia de ellos, ¿ok? El diablo siempre utiliza la tergiversación para manipular el significado, el contexto de algo que ya fue dicho, con el fin de volverlo o convertirlo en algo profano. Bien, Satanás, amados hermanos, comenzó a sembrar enseñanzas falsas, enseñanzas erróneas a lo largo de la historia, ¿ok? A lo largo de muchas generaciones, Satanás ha venido utilizando el mismo modus operandi, ¿bien? De hecho, el diablo, a través de mentiras, engaños y manipulaciones, había logrado, ¿ok? Cauterizar o entenebrecer la mente de muchas personas para que la verdad del evangelio no les resplandeciera, ¿bien? Por eso es que el apóstol Pablo decía, el príncipe de este mundo, o el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de muchas personas para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿ok? Entonces, ¿cómo el enemigo ha comenzado a cegar el entendimiento o los ojos de muchas personas para que no les resplandezca la luz del evangelio? A través de la mentira, ¿ok? El diablo comenzó a utilizar agentes de él, agentes de las tinieblas, agentes de perdición, para que comenzaran a sembrar, amados hermanos, en la mente de muchas personas documentales, investigaciones o cosas absurdas y huecas, con el fin de negar la existencia de Dios, con el fin de negar la existencia del Hijo, con el fin de negar el poderío y el poder absoluto transformador del Espíritu Santo, ¿ok? Para poder cegar o que la mente y el corazón de muchas personas se cerrara para que no recibieran la verdad del evangelio. Bien. También, amados hermanos, comenzó a cegar la mente y el corazón de las personas, ¿ok? Dándoles falsas esperanzas o dándoles falsas perspectivas o falsas realidades a las personas en su mente y en su corazón, como por ejemplo los fariseos. Los fariseos no recibieron a Cristo, no recibieron el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados, ¿bien? Ellos estaban ciegos. El mismo Jesucristo decía, ellos son ciegos, guías de ciegos, ¿bien? Ellos no podían escuchar lo que Jesucristo les estaba diciendo, el mensaje, no lo podían entender porque ellos no eran de Dios, sino que ya ellos eran instrumentos de Satanás, ¿ok? Agentes de Satanás, agentes de perdición. Por eso es que Jesucristo les dice a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido ladrón y homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y les dice, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que yo digo? Y eso es porque ustedes no son de Dios. Les dice Jesucristo a los fariseos, ¿ok? Que eran unos hijos de Satanás que querían cumplir la voluntad de Satanás, ¿ok? La mentira, la ceguera espiritual, ¿bien? Las tergiversaciones, las manipulaciones, los engaños, ¿bien? Una vida de perversidad, de desobediencia, de pecado. Una vida que no va conforme a la voluntad del Padre. Una vida que no va conforme a la justicia del Señor. Una vida que no va conforme al Evangelio de Cristo. Por eso es que la voluntad del diablo, amado hermano, es destructora. Dice la palabra que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Ok? Hay muchas personas, amados hermanos, que están cegados siguiendo la voluntad del enemigo en vez de la voluntad del Padre. Y eso sucede, amados hermanos, ¿por qué? Porque el enemigo, a través de engaños, de falsas enseñanzas, de tergiversaciones y de todo tipo de interpretación errónea, ¿ok? De los designios de Dios, de los mandamientos del Señor, ¿bien? Comenzaron a vivir una vida, esas personas que siguen la voluntad del enemigo, comenzaron a vivir una vida no agradable delante del Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo los engañó a través de falsas enseñanzas a ellos. ¿Bien? El enemigo, amado hermano, comenzó a tergiversar el contexto del amor del Señor. ¿Ok? Para comenzar a implantar dentro de muchas congregaciones la inclusión de cosas, ¿ok? O la inclusión de prácticas, la inclusión de personas también que llevan una vida contraria a la voluntad del Padre.
¿Bien? Comenzaron a decir Dios es un Dios de amor. Y entonces Dios acepta a personas que andan practicando la iniquidad, el pecado, la inmundicia, personas que andan practicando prácticas contra la naturaleza, porque bueno, Él es un Dios de amor, Él dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces comienza el diablo a reinterpretar lo que el Señor dice. ¿Para qué? Para la conveniencia de Él, insertando pecados, herejías destructoras y todo tipo de obras que al Señor no le agradan. ¿Ok? La palabra dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, ¿ok?, se levantarán personas que comenzarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Bien? Porque Satanás, amado hermano, levantó a falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, obreros fraudulentos, amados hermanos, que enseñaran una verdad que está alejada de la voluntad del Padre en nosotros. ¿Bien? Comenzó a reinterpretar textos bíblicos como de la misericordia quiere no sacrificio, Dios es amor, ¿bien? Comenzó a reinterpretar el hecho de que por gracia somos salvos, entonces no importa cuánto pequemos, no importa qué vida inmunda o qué vida pecaminosa o qué vida fuera de los mandamientos del Señor nosotros vivamos, porque vamos a ser salvos una vez que nosotros hayamos aceptado a Cristo, porque eso es lo único que es necesario que nosotros confesemos para ser salvos y ya no hace falta más nada. Entonces el diablo comenzó a hacer eso. ¿Bien? El apóstol Pablo y los apóstoles de la iglesia primitiva conocían perfectamente cuál era la voluntad del Padre. Y las iglesias, en la iglesia primitiva, eran iglesias que vivían totalmente filtradas. El que andaba practicando el pecado era desechado de la iglesia, porque esa persona estaba dando el fruto, amado hermano, de que su vida no había sido todavía transformada verdaderamente por el Señor. De que esa persona no había sido libertada del pecado, porque si en verdad hubiera sido esa persona libertada del pecado, no estaría practicando ni cometiendo pecado. Porque se supone que una persona que fue libertada del pecado es una persona transformada a una nueva criatura, y que las cosas inmundas y perversas que hacía cuando no conocía a Cristo ya no las debería de estar haciendo más. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo dice, amados hermanos, mas vosotros que habéis sido libertados del pecado, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Bien? Entonces, amados hermanos, cuando nosotros en verdad hemos sido libertados del pecado, el fruto de nosotros va a ser la santificación, no caer en el pecado otra vez, no volver otra vez de donde Dios nos sacó, porque estamos haciendo o dando a entender de que nosotros no hemos sido libertados totalmente del pecado, sino que seguimos viviendo la misma vida de antes. Es por eso que las personas que se la pasaban en pecado eran desechados de la iglesia, ¿ok? Lo sacaban de allí. Y ni siquiera lo trataban como un hermano que cayó en pecado ni nada, sino que le decían, saquen a ese perverso de allí. ¿Bien? El apóstol Pablo le dice a los corintios del muchacho que estaba en fornicación con la mujer de su padre, él les dice, sáquenlo de allí, entréguenlo a Satanás para la destrucción de la carne y la preservación del espíritu para el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Tienen que ustedes jugar las cosas de aquí adentro, porque los de afuera los jugará el Señor. Saquen a ese perverso de allí. ¿Bien? El apóstol Pablo también le dice a Tito, el que ande causando divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal peca, se ha pervertido y está condenado con su propio juicio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dio el fruto de que en verdad esa persona no había sido libertada del pecado, ni había sido transformada en una nueva criatura, por lo tanto, se desechaban. ¿Ok? Pero allí es donde vienen los falsos maestros. Los falsos maestros, haciendo la voluntad de Satanás, comenzaron a inventar un sistema inclusivo dentro de la iglesia, dentro del evangelio. Comenzaron los falsos maestros a fundar iglesias, ¿ok?, donde se permitía pecar, ¿ok?, donde se podía vivir la vida como tú quisieras, ¿ok?, aunque estuviera alejada de los mandamientos y de la voluntad del Padre. Ellos permitían que las personas se congregaran, pero siguiendo una doctrina errada, siguiendo una doctrina que no le agradaba al Señor. ¿Bien? Entonces, los falsos maestros fueron extendiéndose a lo largo de la historia. Iglesias y congregaciones fundadas por falsos maestros también fueron expandiéndose a lo largo de la historia. Muchas iglesias. Es más, yo creo que en estos tiempos abundan más las iglesias de los falsos maestros que las iglesias del verdadero pueblo del Señor, del verdadero cuerpo de Cristo. ¿Ok? Hay personas, amados hermanos, que viven una vida totalmente como que si no fueran cristianos, pero se congregan los domingos. Y entonces ellos piensan y dicen que ellos son salvos y que ese es el evangelio para ellos, un evangelio de libertad, supuestamente, según ellos. Pero se cumple la palabra que dice el apóstol Pablo a Timoteo, de que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, blasfemos, desobedientes a los padres, intemperantes, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella. Por lo tanto, de estos apártate, a estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, o sea, ya sabía desde el principio de que los falsos maestros se iban a expandir, ¿ok?, generando a muchas personas que iban a tener una vida, ¿ok?, de aparente cristianismo, ¿ok?, de aparente transformación, de aparente evangelio, pero que iban a negar con sus acciones y con el fruto que ellos daban, de que simplemente su piedad era externa y no interna. Bien. El apóstol Pedro también dice que en los tiempos postreros vendrán muchos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
¿ok? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. O sea, personas que están cumpliendo la voluntad de Satanás. Personas que andan, amados hermanos, viviendo una vida de hipergracia, porque anteriormente había gracia, pero ahorita en estos tiempos hay una hipergracia. O sea, todo el mundo hace lo que le da la gana, todo el mundo puede hacer lo que quiera, todo el mundo hace esto, todo el mundo hace aquello. O sea, están siguiendo una vida que la Escritura no enseña. Y ellos dicen que bueno, que ellos son salvos, ya que ellos son salvos hoy, que ellos son salvos mañana y que ellos son salvos eternamente hasta que Cristo venga. O sea, es una falsa enseñanza que Satanás ha puesto en la mente y en el corazón de muchas personas, amados hermanos. Bien, entonces, con respecto a eso, podemos decir, o sea, que la voluntad del diablo es la tergiversación, sembrar el engaño, ¿okay? Sembrar la perdición en nuestras vidas, sembrar desobediencia al Señor en nosotros, sembrar, amado hermano, una vida desagradable, una vida inmunda delante del Señor. Y, como dice la palabra, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La voluntad del Señor es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y también dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todas estas cosas. Bien, o sea, viviendo una vida en obediencia, viviendo una vida pura, ¿okay? Y viviendo una vida justa en el Señor. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas, pero la voluntad del diablo es todo lo contrario a eso. Bien. Mira, amado hermano, el diablo no lo quiere acusar a usted de ningún pecado que usted cometa. Si a usted le enseñaron eso de que el diablo quiere estar acusando a personas de su pecado, de sus errores, de sus iniquidades, déjeme decirle que eso no es así. El diablo no quiere, ¿okay?, condenar a nadie, por lo menos en este momento, en este tiempo, en este periodo, él no quiere condenar a nadie. O sea, no me refiero a que él no quiere condenar a nadie en el sentido de que no los va a hacer perderse, no, de que no los quiere hacer perder, no, sino en el contexto de que no quiere condenar a nadie, de decirle a la persona de que está mal, de que está pecando, no. El diablo no quiere, amado hermano, de que las personas se sientan mal cuando pecan. El diablo más bien asiente cuando la persona peca. Y le dice que todo está bien, que no está pasando nada, que no habrá consecuencias de lo que está haciendo la persona. ¿Bien? El diablo no quiere acusar a nadie ahorita. Él quiere acusar después. Después, cuando la persona tenga que rendir cuentas de todo lo malo que hicieron, ahí es cuando el diablo va a agarrar y va a hacer su papel verdadero. Acusarlo a usted de todas las cosas ingratas, inmundas, impías que usted ha hecho, obedeciéndole a su voluntad. ¿Bien? Entonces, la Biblia dice también, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavo a ese a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para vida? O sea, si usted está viviendo en pecado, usted se está haciendo esclavo del pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que peca es del diablo, el que practica el pecado es del diablo. Él quiere hacerte caer en pecado para que tú te vuelvas esclavo del pecado y un practicante del pecado y te conviertas a la voluntad de él, a hacer las cosas que él quiere que tú hagas en todo momento. ¿Para qué? Para tu perdición. ¿Bien? Entonces, amados hermanos, hablando en resumidas cuentas, por eso es que hay muchas iglesias ahorita que permiten a las personas vivir la vida como les da la gana. ¿Por qué? Porque son iglesias que fueron fundadas bajo doctrinas y enseñanzas de falsos maestros. ¿Ok? Los falsos maestros, amados hermanos, no ven a las demás personas que asisten, a los demás congregantes que asisten a su iglesia como hermanos en Cristo, sino que los ven más bien como un activo fijo. Y como los falsos maestros ven a una persona como un activo fijo, ¿ok? Porque ellos, a los falsos maestros lo que les gusta es platica, dinerito. A ellos no les conviene que nadie se les vaya de la iglesia. A ellos no les conviene dar prédicas que incomoden a la gente. Ellos quieren dar prédicas que la gente quiere escuchar, que sean agradables a los oídos. Porque si se les va una persona que representa para ellos un activo, entonces van a perder dinerito. Y por eso es que no quieren decirle la verdad a las personas. Por eso es que no quieren predicarles el verdadero evangelio a las personas, porque van a saber que muchas personas se les van a ir. Y a ellos no les conviene eso. Ellos quieren darles un mensaje que a las personas les agrade en todo momento. ¿Bien? Por eso es que la palabra dice que iban a introducir herejías encubiertas y que por avaricia iban a hacer mercadería de vosotros con palabras fingidas, con palabras que no son verdaderas, con palabras no ciertas. Y así hay muchas iglesias ahorita que no andan siguiendo la voluntad del Señor, sino la voluntad del enemigo. Y muchas personas que han seguido la voluntad del enemigo, ¿okay?, están viviendo su vida en una falsa seguridad, confundidos, entenebrecidos y cegados. Pero yo le pido al Señor que más temprano que tarde sea Él quitando las vendas de todas aquellas personas que andan cegadas, viviendo una vida contraria al Evangelio y creyendo aún así que ellos son salvos. Le pido al Señor que sea Él ayudándolos y que les ilumine sus ojos, ¿ok?, para que la verdadera enseñanza del Evangelio resplandezca en ellos y ellos sean verdaderamente transformados y convertidos al Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.